Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien soy yo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. El Señor no está limitado a hablarnos de una sola manera o una sola vez. Aquí la Biblia dice claramente que Dios le habló a sus hijos muchas veces y de muchas maneras. O sea, Dios no está limitado. Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, y Él nos habla y les habla a los hombres como a Él le place. Es algo que nosotros tenemos que aceptar. Dios no está limitado. Nadie puede limitar a Dios. Ok, el versículo uh, de 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, y hablando del Hijo, dice, la imagen misma de su sustancia. En los posteros días nos habló por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, Dios usó a su Hijo para hablarnos ahora de esta manera a nosotros. Estando Él en forma de hombre en la carne, como Hijo de Dios, nos habló. Dice aquí la Biblia, la imagen misma de su substancia. O sea, cuando los hombres miraban a Jesús, ellos estaban viendo la imagen de Dios. O sea, a Dios nadie lo puede ver. Todo lo que vas a ver, si el Dios de la gloria estaba en ese cuerpo, entonces Él estaba representando a Dios. O como la Biblia dice, Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Y ahora dice la Biblia aquí en San Juan capítulo 1, de 1 al 14, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sí, leemos primero el versículo 1.
Y luego vamos a leer el 14 después del versículo 1. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre o del Hijo de Dios. Aquel verbo, pero dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, ¿y aquel verbo qué fue lo que pasó con aquel verbo? Se hizo carne, se manifestó como un hombre, era carne, fue un hombre. Cuando vino Jesús, lo que los hombres miraban un hombre. Por esta razón no lo recibieron, no le creyeron. Porque cuando Jesús vino y él decía que era hijo de Dios, la gente no le creía. Y la razón por qué no le creían era porque ellos miraban un hombre. Y sabían también que su madre se llamaba María y José era su padre. Y tenía un hermano que se llamaba Simón. Y tenía hermanas. Entonces no podía ser hijo de Dios. Porque tenía hermanos y tenía hermanas. Pero lo que ellos no sabían era que el nacimiento de Jesús fue un milagro. Que dice en el libro de Mateo que el Espíritu Santo sobrevino a María y concibió por medio del Espíritu Santo. Dios usó a la mujer y de esa mujer nació el Mesías, pero ese embarazo lo causó el Dios de la gloria, o como dice la Biblia, el Espíritu Santo sobrevino a María y concibió. Entonces dice la Biblia, en el principio era el verbo y Dios todo el tiempo está en el principio, el Espíritu de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Carne. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aquel verbo vino en forma de hombre. Era carne. Y por eso los hombres no le creían a Jesús. Porque lo miraban. Hombre, ¿cómo te pones a decir que eres hijo de Dios? Estás blasfemando. Estás echando mentiras. Entonces, cuando él hacía milagros y echaba fuera demonios, lo único que se le venía a los hombres religiosos era que Jesús tenía un demonio. Y por esa razón, él estaba haciendo sus milagros. Pero qué equivocados estaban. Lo que ellos no sabían, que el Dios de la gloria estaba en ese cuerpo. Y esto es algo que hoy en día también el hombre tiene problemas aceptando. No creen que el Dios de la gloria se hizo hombre. Piensan que vino otro Dios, que es otro Dios. O que Jesús como hijo dicen que es un diosito y tiene un Dios, su padre es el Dios grande y Jesús es el Dios pequeño. No es así. Lo que no saben ellos es que el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios se manifestó en carne. El mismo Dios vino, pero como hombre, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. En primer libro de Timoteo, capítulo 3, de nuevo nos habla de la manifestación que Dios vino en la carne. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos ahí? ¿Por qué hay un debate o hay argumentos de que no fue así? Si la Biblia dice, así fue. En San Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne. Y aquí dice, Dios se manifestó en carne. Entonces hay suficientes escrituras que nos hablan de que el Dios de la gloria
Se manifestó en carne. ¿Y cómo se manifestó? En el Hijo o en Jesucristo. Porque el hombre tenía que ser redimido por sangre. Y solo en Jesús nos pudo derramar el Dios de la gloria así, o en ese cuerpo, porque se tenía que derramar sangre. Entonces dice aquí, Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue ese que fue recibido arriba en gloria? Jesucristo. Pero la clave aquí es, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué fue el misterio? Que Dios se manifestó acá, que muchos todavía no han podido entender. El Dios de la gloria se manifestó en carne. Y por eso tenemos el nacimiento de Jesús. Así como le dijo el ángel a María, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así se va a llamar este bebé, Emmanuel. Dios con nosotros, sí, porque Dios con nosotros. Dios se manifestó y está en medio de nosotros. Esas fueron las palabras que el ángel le dijo a José, que así se iba a llamar el bebé, porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto se encuentra en el primer capítulo de Mateo, cuando dice así, el ángel, y dará luz a un hijo, en el versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Quién iban a ser? De una virgen, un bebé. Pero en ese bebé, en esa carne, el Dios de la gloria iba a estar. Filipenses capítulo 2, los 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Fíjese, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. O sea, dice la Biblia claramente, estando en condición de hombre. ¿Quién era ese que estaba en condición de hombre? El Dios de la gloria. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a muerte y muerte de la cruz. Entonces él, aunque Dios estaba en él, él también tenía la naturaleza humana. Él lloraba, él comía, él dormía, él se cansaba. Así como usted y yo nos cansamos y comemos y dormimos. Como hombre él nació y como hombre él murió. Pero como Dios en él hizo milagros. Como Dios en él caminó por arriba del agua. Como Dios en él los demonios sabían quién era él.
porque clamaban y gritaban, sabemos quién eres tú. Tú eres el ungido de Dios, tú eres el bendito de Dios. Entonces, aquí la palabra nos dice claramente que se despojó a sí mismo tomando, versículo 7, en Filipenses 2, la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Igual, semejante, fue hecho semejante a nosotros. Por eso cuando la gente lo miraba, pues miraban un hombre. Por eso los judíos lo rechazaron, porque ellos esperaban que el Mesías viniera con gloria y poder, mostrando grandes prodigios, así como en los tiempos de Moisés. Cuando Moisés llegó y empezó a mostrar el poder de Dios con las plagas y prodigios y todo lo que estaba sucediendo, y así pensaban los judíos que iba a suceder y que los iba a librar. Así como los libró de los egipcios, ellos pensaban que los iba a librar de los romanos también. Pero no fue así. El Señor no vino a librarlos de los romanos, vino a libertarlos de los pecados. A todos nosotros, a eso vino. Porque aunque el pueblo de Israel fue librado de los egipcios, ellos todavía estaban en pecado, ellos todavía pensaban igual. Por eso muchas de las veces se querían ir para atrás a Egipcio, porque no había sucedido nada en su corazón. Nada los transformó. Pero en cambio nosotros es diferente. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es el mismo Dios de la gloria obrando en nosotros. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, capítulo 4, del 3 al 4. Segundo libro de los Corintios, capítulo 4, del 3 al 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, la imagen de todo lo que vas a ver de Dios va a ser la imagen ese hombre que estaba aquí en la tierra en que el Dios de la gloria se manifestó. Es lo que vas a ver. Él claramente dice, a Dios nadie la ha visto. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, uno cosa somos. Entonces no vas a ver a nadie más, porque Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, Felipe, no está tanto tiempo con ustedes y todavía no sabes quién es el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No puedes ver a Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible. Y es lo que muchos todavía no han entendido o no han captado o no han aceptado, de que Dios es invisible, Dios es espíritu. Pero para que nosotros viéramos ese espíritu se tuvo que manifestar en carne. El primer capítulo de los Colosenses, versículo 15, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen de Dios invisible? Jesucristo. Ese cuerpo es todo lo que vas a ver, porque Dios es invisible. Colosenses 1:15. No hay varios dioses. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 7, no hay 8, no, nomás hay uno. Y ese Dios, como dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres, en estos posteriores días nos habla a nosotros por medio de su Hijo. O sea, Dios se ha manifestado muchas veces, de muchas maneras, hermanos. Pero ahora nos está hablando por medio de Jesucristo. Que Él es, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, Padre. Entonces nosotros tenemos que aceptar que el Dios de la gloria, como dice la Biblia, se manifestó en carne. ¿Por qué lo tenemos que aceptar? Porque la Biblia dice que lo tenemos que aceptar. Que Jesucristo vino en la carne. O sea que Jesucristo era hombre, así como yo y tú.
pero que el Dios de la gloria estaba en él. Y la Biblia nos dice esto en Primera de Juan, la epístola de Juan, no el Evangelio, no, pero el primer epístola de Juan 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tienes que confiar. Jesucristo se manifestó, o Dios de la gloria se manifestó en carne. El Dios de la gloria estaba en la carne. Ahí está. Y dice la Biblia, lo tienes que confesar. ¿Qué pasa si no lo confiesas? En Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confesara que Jesucristo ha venido en la carne, que dice, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces hay unos que dicen que Jesucristo no vino en la carne, que tantas cosas que sacan por no obedecer la palabra, pero ahí le dice que el espíritu que no confiese o la persona que no confiese que Jesucristo vino en la carne, dice, no es de Dios. Porque la Biblia claramente nos dice, Dios vino en la carne. Dios se manifestó en carne. Lo dice muy claro aquí. En esto conocéis el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confesara que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Entonces yo soy de Dios porque yo estoy confesando que Jesucristo ha venido en la carne. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Y aquellos que no confiesan esto, entonces están equivocados, están en un error y necesitan que escudriñar las Escrituras para que ellos digan, sí, el Dios de la gloria vino en la carne, o sea, se manifestó en la carne. Yo sé que muchas veces algunos se confunden porque dicen Dios mandó a su hijo. Lo que está diciendo es que Dios mandó la carne y en esa carne Él se manifestó, o Dios estaba en esa carne. La carne es diferente al espíritu. El espíritu es superior a la carne y la carne todo el tiempo se sujeta al espíritu. Por eso muchos no han podido entender por qué Jesús oraba y me han preguntado entonces si Dios estaba en Cristo, ¿por qué Cristo oraba? Y les digo, es que así como tú y yo que profetizamos que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que Dios está en nosotros, ¿verdad? Como quiera oramos, dice, pues sí, exacto, así Él. Aunque Él era Dios o Dios estaba manifestado ahí en la carne todavía se tiene que sujetar al Espíritu. Es lo que dice la Biblia. Todos tenemos que sujetarnos. La carne todo el tiempo se sujeta. ¿De dónde salió la carne? Bueno, la Biblia nos dice que sucedió así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4, 4 al 5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibamos la adopción de hijos. Entonces Jesús nació así como todos los humanos nacieron de una mujer. Si no nació de una mujer, entonces no es humano. Tuvo que nacer de una mujer. Todos después de que Adán y Eva fueron formados, de ese entonces, todos los hombres y mujeres nacen de mujer. En la creación fue diferente porque ahí empezó todo. Dios hizo eso del principio. Pero desde entonces el hombre, todos los hombres que han nacido, nacen de mujer. Así también Jesucristo tuvo que nacer de mujer porque es lo que dice la Escritura. Tenía que nacer de una mujer. Y una mujer produce carne. Nace el bebé y es carne así como ella. Entonces es algo que muchos no han entendido. Que el Dios de la gloria se manifestó en carne. Segundo libro de Juan, o segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien estos hacen es el engaño y el anticristo. Los que hacen esto están engañando y son anticristo, están contra la palabra, están contra el evangelio, que están diciendo, no, Jesucristo no vino en la carne, no, vino en la carne. Por eso él pudo morir en la cruz en el Calvario y derramar su sangre, porque era un hombre. Lo que estaba en él. ¿Qué es lo que estaba en él? Bueno, dice la Biblia que el Señor se llevó a unos discípulos al monte y ahí se transfiguró y su vestidura fue más blanca, más resplandece que la luz. Y ahí ellos pudieron ver lo que estaba dentro de ese cuerpo, la gloria de Dios. Y el hombre ha tenido problemas aceptando esto. La Biblia claramente dice que nomás hay un Dios y un trono. El primer mandamiento de Israel, el primer y más grande mandamiento dice así: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Oye, y por esta razón los judíos tampoco lo aceptaron, porque ellos no pudieron entender cuando Jesús dice soy hijo de Dios, que ellos no podían captar que el Dios de la gloria vino como hombre y ellos no esperaban eso y lo rechazaron. Ellos esperaban grandes prodigios, grandes obras, así como en los tiempos de Moisés, y no sucedió, porque ahora era diferente. Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Vino a redimir, así como le dijo el ángel a José, porque Él va a salvar a sus pueblos de su pecado. A eso vino, a salvarnos a nosotros. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe, pues puede ser salvo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo. Este cuerpo, cuando habla de Jesucristo, hombre, este cuerpo fue el que se usó para sacrificio, pero en ese cuerpo estaba el Dios de la gloria. Y ese cuerpo nosotros le llamamos el Cristo, el Mesías, el Hijo de María, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de David. O sea, tiene bastantes títulos. Pero ¿quién era? Dios manifestado en carne. El Dios de la gloria. Ese quién era, que vino a salvar. Porque dice la Biblia, en Colosenses lo dice muy claro, que Él hizo todo para Él, todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, cuando el hombre quiere negar esto, se está equivocando, porque la Biblia nos habla de la manifestación de Dios. Dios se manifestó en carne. El Dios de la gloria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 de San Juan 1, versículo 14. Y el verbo fue hecho carne. Pues dice aquí el primer versículo dice que el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre.